19:09 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos hablando de Tucker Carlson, que compartió una entrevista el miércoles pasado en la que asegura, y según lo que él dijo, que un ex funcionario de inteligencia le dijo a él que las agencias de la CIA controlan los grandes sitios de, perdón por la expresión que utiliza, pornografía. No queda otra palabra, pero es la forma de darlo a entender directamente. Y que justamente las agencias de inteligencia utilizan estos sitios de contenido para adultos con fines de chantaje. Esto a mí me llamó la atención, decidí investigarlo, decidí corroborarlo, y parece que hay suficiente evidencia para sostener lo que ha afirmado Carlson. Es que lo que él empieza relatando, a partir de su suposición respecto a que estos sitios web de citas también estarían controlados presumiblemente por gente que tiene acceso a todo lo que es la Big Data, más en Estados Unidos, donde las Big Tech están en alianza con el Partido Demócrata, responden a una intención marcada por parte de las élites, donde en los encuentros casuales, y te diría causales también, todo queda bajo un registro que luego es utilizado de manera extorsiva contra aquellas figuras públicas que en algún momento pueden mostrar un mínimo de resistencia al poder. Cito lo que dijo Carlson: una vez que te das cuenta de eso, una vez que te das cuenta de que los detalles más embarazosos de tu vida personal los conocen personas que quieren controlarte, estás siendo controlado. Él sugirió que este tipo de chantajes explica por qué algunos comportamientos tan extraños e inconsistentes de figuras conocidas, particularmente miembros del Congreso, se dan de la noche a la mañana. Cuando tenemos, por ejemplo, que de repente figuras conservadoras salen votando proyectos en contra del conservadurismo, como representantes pro vida que terminan aliándose a miembros de alianzas abortistas. Dice Carlson, todos imaginamos que son solo los donantes. Creo que no se trata solo de los donantes. He visto a políticos rechazar donantes antes. Esto en referencia a cómo hay figuras que influyen en el comportamiento de los políticos y que no son particularmente aquellos que van a sustentar las campañas. No son los que ponen el dinero los que finalmente tuercen la voluntad de algún político. El periodista Glenn Greenwald respondió con un artículo sobre cómo el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, cambió de opinión en un instante sobre lo que era la controvertida ley de vigilancia de inteligencia extranjera que permite al gobierno espiar las comunicaciones estadounidenses sin orden judicial. El periodista había advertido que no está dando por sentado que el chantaje fuese responsable de la conducta de Johnson, pero sí es llamativo este tipo de cambio de conductas tan sorpresivos. Que de hecho acá en Argentina se ha visto situaciones similares, ahora que lo pienso, cuando se dio el debate por la legalización del aborto, donde gente que uno consideraba pro vida, bueno. Greenwald, por su lado, contó cómo había visto a Johnson interrogar al director del FBI, Christopher Wray, sobre el espionaje de su agencia y podía decir que sentía una pasión por aquello, en sus palabras, lo que llevó a Greenwald a que invitase a Johnson a su programa antes de que nadie tuviera idea que podría convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Es decir, alguien que ya desde hacía tiempo se lo veía con una posición clara y distinta, que de repente cambió drásticamente. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo de Johnson, concretamente, que es algo que atañe exclusivamente a Estados Unidos, que cambió su postura drásticamente, nos permite entender que detrás de ciertos actos políticos pareciera ser que la élite tiene un control muy especial. En teoría, hay muchas maneras en las cuales una agencia de inteligencia puede coaccionar a un político o a cualquier persona influyente para que adopte determinadas conductas, incluidas también las amenazas personales, amenazas a la familia, actos directos de agresión contra una persona. Tenemos que recordar que un ex agente de la CIA testificó durante una entrevista con Candace Owens
que su ex empleador utilizó esta última táctica contra él, el de la agresión, atentando no solo contra la vida de este ex agente, sino contra su familia, indirectamente a través de productos químicos que lo fueron enfermando. Y cuando denunció ciertas acciones poco éticas que había cometido la CIA, es cuando este tipo de ataques se incrementaron, donde incluso familiares de este ex agente terminaron internados de terapia intensiva por problemas, podríamos llamar, intestinales, a partir de lo que habían consumido. Y remarco que por eso mismo, este ex agente de la CIA, que logra sobrevivir junto a su familia a este intento de envenenamiento, dijo en esa entrevista con Candace Owens: por eso nunca se oye hablar de los denunciantes de la CIA. Tienen un sistema perfeccionado de destrucción de carreras si hablas de cualquier cosa que veas que sea delictiva o ilegal. Y esto es cierto. Hay que recordar incluso lo que pasó con este gran héroe que creó el sitio Wikileaks y que estuvo siempre preocupado por la transparencia de los actos públicos y que denunció los abusos del Deep State, que al día de hoy ha sido perseguido. Hay que recordar cómo mucha gente, cuando se anima a denunciar ciertas acciones ilegales del Deep State, terminan curiosamente vinculados, y muchas veces por falsas denuncias, con actos muy depravados que dañan terriblemente la imagen de un hombre, vinculándolo con menores y cuestiones afines, y que ciertamente también hay que recordar que todo lo que figura en Internet está bajo el control de las Big Tech, que trabajan en consonancia con el Partido Demócrata. Hay que recordar que ciertamente el auge de la industria para adultos tuvo condicionada en su momento por el propio gobierno americano para realizar, no quiero dar una teoría conspirativa, pido perdón, pero hay que recordar cómo se inicia la industria para adultos. No fue simplemente una apuesta a generar un PBI mayor. Muy por el contrario, tenía una finalidad directa, que es menoscabar la testosterona de los hombres y de esa manera tener una sociedad hedonista que solo se vuelque al consumo y la superficialidad, abandonando lo que era la tradición de Occidente. Entonces, sinceramente, a partir de otros sitios que he investigado, no me parece extraño que estén filtrando información desde nuestras computadoras, algo que ya se ha demostrado, por cierto, y que se puede utilizar el contenido que consuma alguna persona para chantajear luego a ese político, a ese influencer, a ese académico o a ese líder religioso cuando intente ir en contra del Deep State. Y por eso también es llamativo que tantas personas, curiosamente, cuando se tratan de ciertas agendas a nivel global, terminan favoreciendo y votando en consonancia. Pienso rápidamente, a mí ya a esta altura no me sorprende que obispos católicos, que se supone que son parte de la contrarrevolución, apoyen la misma agenda ecologista que apoya, por ejemplo, los hippies, faloperos y abortistas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que espacios que tienen que estar naturalmente enfrentados terminan en las agendas geopolíticas unidos y votando todo al unísono? Y bueno, quizás haya algo de verdad en todo esto. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.